El sector turístico. Es el sector que más le ha pegado y que más le va a pegar. Y que una vez que superemos la crisis, esta de la crisis de salud, va a ser uno de los sectores que más se va a tardar en salir adelante. Y esto se debe principalmente a la confianza. Va a haber muy poca confianza de decir, oye, me voy de viaje, o me voy de vacaciones, o me voy de fin de semana. Uno de los sectores más golpeados va a ser el sector turístico. Uno de los menos golpeados va a ser la manufactura. Cuando esto se logre regresar a una supuesta normalidad, la parte manufactura va a ser de las primeras que empiecen a normalizarse. Normalizarse no quiere decir que estemos como antes de la pandemia. Normalizarse quiere decir que por lo menos la empresa va a abrir y va a empezar a producir. De acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, no es un despido justificado la pandemia o el coronavirus. O sea, no se puede, no te pueden despedir por eso. Eso es lo que nos dice la teoría y lo que nos dice la ley. Así está marcado por la ley. Sin embargo, esto puede venir pegado con una... en lugar de decirte, te estoy despidiendo por el coronavirus, te podrían decir, tu desempeño no ha sido el más adecuado y por eso te despido. Si no hay forma de demostrar que el despido fue por un desempeño inadecuado, ¿no? O por un incumplimiento del contrato, difícilmente se va a poder acudir a la instancia legal dentro de la Secretaría del Trabajo. Si uno puede demostrar que es un despido injustificado y que está totalmente relacionado por el COVID y la empresa no intentó negociar con el trabajador, entonces uno sí puede acudir a la instancia legal que está en la Secretaría del Trabajo. Esta instancia legal tenemos la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador, sobre todo aquí en la Ciudad de México, y tenemos las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, desafortunadamente, ambas están cerradas. Como no se consideran como prioritarias, lo cual en mi humilde opinión es una tontería, deberían de ser prioritarias, ambas están cerradas. Han puesto algunos teléfonos de contacto, unas líneas telefónicas en las cuales si te contestan, te dicen que hasta que se levante la pandemia vas a poder ser atendido. En el mejor de los casos. En el peor de los casos es que tu llamada ni entra. Pero bueno, una vez que te han despedido y tú tienes forma de demostrar que fue un despido injustificado o que ese despido está totalmente relacionado al COVID, tienes esas dos instancias a las cuales acudir: a la Junta de Conciliación y Arbitraje y a la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador. Obviamente también puedes acudir con un abogado y que ese abogado te ayude. Ojo, un abogado generalmente te cobra entre el 20 y el 50% de lo que logran recuperar para el trabajador. Desafortunadamente, si el trabajador va a estar demasiado expuesto para hacer una demanda. Más o menos, para que te des una idea, un juicio de estos laborales se lleva, en situaciones normales, se puede llevar hasta 4 años. Ahora imagínate en el momento que abra las puertas de la Secretaría o la Procuraduría o la Defensoría. Imagínate la lista y la fila que va a haber de casos. Entonces se puede ir un poco a más de 4 años. Obviamente ahí el que tiene mayor beneficio, a final de cuentas, es el empresario, ¿no? No tiene que pagar ahorita, se va a 4 años y a lo mejor en 4 años la empresa ya salió, a lo mejor con otro nombre, ¿no? Y ya empieza a pagar esas indemnizaciones. De ahí que es más recomendable entrar en un tipo de negociación tú a tú, sin necesidad de abogados, que irte a una instancia legal. Obviamente el trabajador tiene todo el derecho de irse a instancias legales, pero sí tiene que tener eso en la cabeza, el tiempo que se puede llevar. El trabajador está muy expuesto y su riesgo de perder, y desafortunadamente ahorita estamos leyendo y estamos viendo y hay datos de que
no los están ni liquidando. Te están despidiendo sin liquidación y te dicen, mira, ven, firma esta cartita de consentimiento. El primer consejo es no firmes nada, porque si tú firmas un consentimiento estás aceptando ese despido. Por lo tanto, una vez que estás aceptando el despido, es como si tú, entre comillas, estuvieras renunciando más que te estuvieran despidiendo. ¿Vale? En el momento que tú renuncias, difícilmente hay una indemnización por ese despido. Exactamente lo mismo. Okay. No hay un cambio en la ley si es pequeña, mediana o grande, ¿no? En teoría es más fácil ganarle tú como trabajador a una pequeña empresa que a una gran empresa. La gran empresa tiene sus abogados, bla, bla, ¿no? Todo su departamento legal es mucho más fuerte que el de una pequeña empresa. Es más, la mayoría de las pequeñas empresas no tienen ni un despacho legal ni tienen esa asesoría legal para el empleador en contra del trabajador, ¿no? Lo que te deben de hacer en un despido es liquidarte al 100%. No hay de que, oye, mira, por la situación de la empresa. No. Si es un despido, te tienen que liquidar al 100% y eso lo dice la Ley Federal del Trabajo. Si no me falla la memoria, es el artículo 42 bis el que habla de esto. En el caso de que la empresa llegara no a un despido, pero sino que llegara a un cierre temporal, tú puedes negociar con la empresa de que te sigan pagando, porque no te están despidiendo, simplemente la empresa está ahorita porque no hay ventas o porque las autoridades así les están pidiendo a las empresas que cierren para evitar los contagios. Entonces te tienen que seguir pagando. Puedes llegar a un acuerdo con la empresa también, en cierta forma, para ayudarla, que es mejor que el acuerdo quede por escrito y no por palabra, en donde al trabajador se le asegura que en cuanto esto se normalice, también se normalizan los pagos. Y en muchos de estos casos, lo que se puede hacer es que a lo mejor abril se pagó el 70% del salario, mayo se paga el 70% del salario y los siguientes meses, una vez que se normalice esto, el 30% que faltó de cada mes se vaya dando de manera también paulatina para no ahogar a la empresa. Pero eso va a depender mucho de la habilidad que tenga el trabajador de negociación con el empresario, ¿no? El dueño de la empresa. Si estás en un momento de desempleo, acude a ellos, fórmate, llena lo que tengas que llenar y tómalo. Ahora, el tema de créditos está medio amañado, el tema de créditos actualmente como lo están dando, ¿no? Es un crédito a final de cuentas clientelar, en donde te están llegando hasta cartas firmadas por Andrés Manuel, en donde te dicen yo soy el que te está dando el crédito, casi es vota por Morena el próximo año, ¿vale? Si tienes acceso y tienes la paciencia y tienes la forma de torear eso, adelante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, vuelvo a lo mismo, sale de los impuestos y de los impuestos de una persona que ya trabajó. Ahora, una de las recomendaciones más importantes que se le puede hacer a un trabajador que desafortunadamente esté desempleado en este momento es que vea sus créditos, sobre todo si tiene un crédito del Infonavit o tiene algún crédito del Seguro Social, ¿no? O sea, estoy hablando de los créditos previos al despido, el crédito del Fonacot, bien importante, porque ahorita te están apoyando con no pagar, difiriendo lo que tienes que pagar, lo están difiriendo a meses por adelantado, a meses futuros. ¿Vale? Entonces, sí tienes que ver muy bien y tienes que acercarte a las instancias en donde tengas ese crédito. Generalmente son dos, Infonavit y Fonacot. En el Infonavit están recibiendo solicitudes de desempleo y prórrogas. Si tú ya estás en esa situación de desempleado y además tienes un crédito del Infonavit, acércate al Infonavit, porque si no, te puede ahogar
esa deuda te puede ahogar. El primer gran consejo es: siéntate con la familia, pero es con toda la familia, ¿no? Con todos los que viven juntos, y haz un presupuesto. Y empiezas a poner prioridades. Necesitamos esto, esto y esto, son nuestras necesidades básicas para poder vivir. Y con ese presupuesto, lo primero que vas a empezar a hacer es generar ahorro. Estamos más tiempo en casa, aunque es verdad que ya dijo la CFE que no se van a incrementar la tarifa por el consumo, pero sí se tiene que pagar la luz. Son cosas distintas. Seguimos pagando los servicios, pero no se incrementa el costo del servicio. Entonces, hablar con la familia y decir: ya sabemos que estamos todos aquí, hay a lo mejor una televisión prendida más tiempo, simplemente la luz prendida más tiempo. Entonces, se tiene que entrar en esa conciencia de ahorro, ¿no? Y lo mismo pasa con el agua, lo mismo pasa con el gas, ¿vale? Entonces, tienes que entrar en esa conciencia de ahorro, y eso lo logras haciendo este presupuesto de efectivo, poniendo prioridades. Generarte algún tipo de negocio alterno. Sé que es difícil, sé que no es lo más sencillo por el momento también de que tienes que estar encerrado, bla, bla. Pero buscar alguna alternativa de generarte algún flujo. Repito, no es sencillo, ¿no? No todos sabemos vender a través de internet, ¿no? Pero intentar buscarlo. Y si es en familia, es mejor, ¿no? Las ideas, hay más lluvia de ideas para generar tanto ese ahorro como ese posible ingreso. Ese dinero que ya tienes ahorrado, estoy hablando muy aparte del Afore, ¿vale? Si lograste tener alguna cuenta de ahorro, estirarlo lo máximo posible. ¿Cómo lo estiras lo máximo posible? Una vez más, haciendo ese presupuesto y poniéndote tus prioridades. Lo que más te rescata son los ahorros. Y desafortunadamente en México, no porque el mexicano no quiera ahorrar, simplemente es porque no le alcanza para ahorrar. Muchas veces nos preguntan a nosotros los académicos, oye, ¿cuánto tendría que ahorrar? La respuesta es el 10% de tus ingresos netos, es decir, ingresos menos costos. Lo que queda, de eso que queda, guarda el 10%. Pero muchas veces lo que queda es cero. En una gran mayoría de las familias mexicanas, al final del mes o al final de la quincena, eso es cero. Por lo tanto, ¿cuál es tu capacidad de ahorro? Cero. Tiene que ver más con esta generación de ahorro. Si en lugar de tomar un camión puedes caminar 2 cuadras, pues camina esas 2 cuadras y ya te estás generando ese ahorro. Si fumas, voy a decir, 10 cigarros, bueno, pues entonces fumas 5. Si te tomas 2 refrescos, entonces tómate 1. Genera mucho en este estilo de comida casera. Y no hablo comida casera de la comida corrida o de las fondas, ¿no? Estoy hablando de que realmente la hagas en tu casa y te la lleves. Es una forma de ahorrar. Oye, es que a mí me gusta mucho el café. Bueno, no te vayas al café del Oxxo o a los cafés de estas marcas, ¿no? O sea, Starbucks, ¿no? Bla, bla. Llévatelo de tu casa. Entonces, entre más ahorro generes al momento de regresar a esta pseudo normalidad que nos vamos a enfrentar, es mejor, obviamente, para tu bolsillo y para tu familia. Pareciera que no tiene lógica, o que no tiene relación más bien, pero sigue con estas medidas de distancia, de lavarte las manos, sobre todo al inicio, en los primeros meses, de sí estar separado un poco del resto de la población, porque yo creo que lo peor que le pudiera suceder a México, como cualquier otro país, sería un rebrote. Y que estemos ya trabajando y otra vez volvamos al confinamiento. Creo que ahí sí tendríamos una pérdida todavía mayor de empleo, de dinero, de recursos, del Producto Interno Bruto y bla, bla. Entonces, en esta escalada hacia la normalidad, también tienes que ir escalando poco a poco a recuperar a lo mejor el estilo de vida que tenías antes. Es decir, entre más ahorro generes en estos primeros meses, va a ser mejor para el bolsillo y para la familia.